En este momento recibimos de manera muy grata a Ángel Chalas. Ángel Chalas es asesor financiero y con él vamos a conversar a propósito de todos los temas financieros y económicos que están en la conversación en República Dominicana. Bienvenido, Ángel, a La Mañana con Dari. Buen día, buen día. Gracias por la invitación. De verdad que un placer verme aquí junto con ustedes. Es un honor y vamos adelante. ¿Cómo definir el momento financiero que vive la República Dominicana, Ángel? Que en medio de este planteamiento de reforma, desde el punto de vista de un analista, de un asesor financiero, como nosotros, ya desde la óptica de un profesional, ¿cómo tú puedes definir el momento financiero de la República Dominicana? Muy buena pregunta para iniciar. La verdad es que el tema financiero es un tema que ha estado en boga todos estos días, luego del planteamiento de la reforma. Y si algo concordamos, todos los que manejamos las finanzas y la economía, es que el Estado necesita de la reforma. Porque la verdad es que si los llevamos a términos simples para que las personas que están allá afuera nos puedan entender y a términos personales, estamos viviendo en un déficit que venimos arrastrando desde el 2008. Y a título personal es como si tú ganas 100 y estás gastando 110. Si eso se acumula a través de los años, bueno, pues la única manera de cómo tú solventar esas deudas o cómo tú poder sobrellevarlas es endeudándote. A título personal lo hacemos con préstamos, con tarjetas de crédito. Igual pasa en el país. Entonces hemos venido en un proceso de endeudamiento. La última vez que tuvimos en positivo como país fue en el 2007. Luego, el déficit del país en promedio del 2008 a la fecha ha sido un 3%. Por ende, actualmente estamos viviendo un proceso muy tortuoso, vamos a decirlo, pero es algo que se necesita. Y la población debe tomar conciencia de que en realidad la parte de la reforma es prácticamente necesaria y obligatoria. Ahora bien, lo que así nosotros como ciudadanos debemos de entender qué se va a hacer con esos impuestos, a dónde van a ir, cuáles son los pasos que se van a dar, cuáles son los préstamos que se van a saldar, cuáles son aquellas áreas donde se va a invertir con los impuestos que se van a recaudar y sobre todo también que sea una parte equitativa, donde no solamente sea un sector de la población que se vea más afectado como sucedió con el planteamiento Dentro anterior. de las aristas, Ángel, que se planteaban para el proyecto de modernización fiscal, ¿cuáles puntos tú entiendes que sí eran acertados? Mira, acertado es la parte de los vehículos y las placas, aunque también tienen punto de mejora. Te voy a explicar en qué yo entiendo que es un punto de mejora. Si tú tienes un vehículo 2025 que cuesta 10 millones de pesos, no es cierto que deberías pagar lo mismo que una persona que tiene un vehículo 2020 pero que cuesta 500,000 pesos. Porque en ese caso ambos pagarían en la propuesta de reforma unos 6,000 pesos. Se supone que mientras más alto es mi poder adquisitivo, yo pudiera pagar un poquito más, ¿verdad? Ese es un punto acertado dentro de la reforma. Un punto donde también pudiéramos considerar que pudiera ser acertado es el punto donde hay productos que necesitan tener un gravamen. Probablemente no de 0 a 18, como se planteó, claro, pero sí se necesita. 180 productos. Otro punto acertado es que hay leyes actualmente que favorecen sectores, que no los vamos a mencionar, donde probablemente también son muy altos. Y quizás no quitarlo de golpe, pero bajarle un porcentaje también pudiera ser. Y yo entiendo que el retiro de la reforma es para un replanteamiento de la misma, porque evidentemente en algún momento es inminente. Es inminente que va a llegar. Sea en este gobierno o sea en cualquier otro gobierno. Pero se necesita. Porque necesitamos cubrir el déficit que hemos estado arrastrando del 2008 a la fecha. Dele. ¿Usted es graduado en economía o finanzas? En finanzas. Mercadeo y finanzas. Mercadeo y finanzas. Así es. Entonces quizás esta pregunta usted puede contestármela. Ok, vamos a ver. Yo tengo ahorita un comentario. Ajá. El comentario de hoy que va a ser corto. Sí. Va a versar sobre el matrimonio de Luis Abinadel con el ahorro público. Ajá. Ese es mi comentario. Ok. Entonces yo te pregunto. Sí, no, coño. No, sí. Se levantó Yo te temprano. pregunto,
¿cuánto gastamos en los hospitales por los haitianos? Ese aporte no se puede también bajar ese gasto. Si lo reducimos ese gasto, en que ellas o paguen su internamiento o buscar el mecanismo que sea necesario, ¿cuánto aportaría ese dinero? Y la pregunta que nadie me la ha podido contestar es, no podemos coger el IVA o el ITEVI en el 10% a todos los productos porque nada más dejaron 7. ¿Por qué no lo ponemos redondo, 10 a todos o 12 a todos? ¿No recauda más el gobierno? ¿Tú crees? Mire, para contestar las dos preguntas, la primera, y es, yo creo, un punto esencial, porque si bien es cierto que de nuestras arcas del Estado estamos invirtiendo mucho dinero en nuestros compañeros nacionales haitianos, y son personas que casi en el 100% no pagan impuestos. O sea, trabajan de manera informal, reciben ingresos de nuestro país, pero no están tributando. Que es, una persona podría decir, sí, pero lo mismo sucede con nosotros en Estados Unidos. Y la verdad es que el dominicano que vive en los Estados Unidos paga impuestos. Paga impuestos. Y lo primero que hace es, yo vengo a casar. Efectivamente. Como sea. Sin embargo, tampoco podemos decir, como humanos que somos, ¿verdad? Que una persona que está en un hospital, que va a dar a luz, vamos a dejar morir a la persona y al niño. Ahora, hay que buscar la manera, y yo creo que se está haciendo un avance importante en el tema de los nacionales haitianos. Algunos ya los están devolviendo a su país y se están haciendo algunos avances. Pero creo que hay que buscar la manera de cómo se puede eficientizar la parte del pago de los impuestos o del cobro de los impuestos a las personas que están ilegales, porque no solo son los nacionales haitianos que están ilegales en nuestro país. Hay una cultura que son dueños de muchos negocios, que mueven mucho dinero, que tampoco pagan impuestos. Porque tienen una cultura, vienen de allá. Los ojitos chiquitos. Efectivamente. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú trabajas? Se quedó la segunda pregunta. Perdón. Respóndele y luego te tengo una preguntita. Entonces, en esa segunda pregunta que el 10% planteaba, del 10%. General. Claro. Yo siempre crecí en una familia cristiana. En una familia muy creyente. Y le voy a poner un ejemplo rapidito bíblico. Cuando Salomón sale del reino y entra su hijo, los asesores más experimentados le dicen, mira, tú tienes que bajar los impuestos que puso tu papá, que eran muy altos, para que la población se sienta bien y empiecen todos a pagar impuestos y tú vas a ser aceptado por todos. Sin embargo, los asesores jóvenes dijeron, no, si tu papá cobraba 1, tú tienes que cobrar 2. Hizo la segunda parte. Se dividió el reino. Entonces, ¿qué sucede en este caso que estamos viviendo ahora? Y es un planteamiento muy interesante, porque si nosotros bajáramos los impuestos y penalizáramos a aquellos negocios o personas que evaden los impuestos, yo creo que pudiéramos tener una recaudación importante, porque donde todos hemos visto que la mayoría o todos los que han hablado del tema de la reforma concuerdan, es que hay una cultura de elevación muy alta. Entonces, se va de más de un 3% de... ¿Cómo podemos solventar la evasión fiscal que hay en el país ahora? Probablemente alivianándole los impuestos. ¿Seguro? Y haciendo cumplir el pago de los mismos impuestos. Yo te tengo una pregunta. Tú trabajaste mucho tiempo en entidades financieras de la República Dominicana de renombre. Hay una cuestión que yo digo que es hasta risorio, o risible sería el término correcto. Y es el hecho de que los bancos comerciales en el país no quieren financiar vehículos más allá de 5 años de fabricación del vehículo. Como el que tiene la oportunidad de comprarse un carro 2018, 2017, que en este país con el parque vehicular que existe en la República Dominicana, que es de chatarra, se dé el lujo de andar en un carro 2017 o 2018, anda en un carro nuevo. ¿Por qué esa negativa de los bancos? Totalmente. Mira, hay un esfuerzo también por mejorar el tema del parque vehicular, porque los vehículos muy viejos, de verdad que aumentan los tapones, el estrés en la calle también. Pero si te vas recientemente, por ejemplo, en una feria de vehículos, yo creo que incluso se están dando ahora tasas muy buenas con relación a los vehículos. De hecho, algo que de mi parte, viéndolo como el consumidor final, lo veo demasiado con relación a lo que se está haciendo a las hipotecas.
Tú vas a financiar un vehículo actualmente y Es más probablemente fácil. tú sales con una tasa de un 6% Ujú, y tú vas a cierto. comprar un apartamento y tu tasa de un 14, un Sí. 13.95. Correcto. Y tú dices, sí, pero te lo financio a 20, 30 años, pero ahí hay un gancho del tamaño del sol. O sea, cuando tú lo ves dentro de una tabla de amortización, lo que sucede dentro de un préstamo hipotecario, yo creo que una persona que lo racionaliza no compra una hipoteca. Ángel, tú hablabas ahorita, cuando te referías al tema de la reforma fiscal, que hay un alto porcentaje de pago de deuda pública, Claro. ¿verdad? Y lo asociabas a lo personal. Muchas veces gastamos más de lo que generamos. En términos personales, ¿cómo podemos nosotros organizarnos financieramente? Sobre todo en el caso de los jóvenes, con las tarjetas de crédito, los excedentes, que a veces se genera una deuda, se acumula una deuda que no podemos sostener. ¿Cómo manejarlo también en términos generales? Claro, mira, totalmente. Lo primero es un tema de organización. ¿Por qué es tan difícil el tema de la organización? ¿Y por qué los jóvenes cada vez más y más? Yo recibo demasiadas personas asesoradas que son jóvenes, que cayeron en problemas. Lo que pasa es que tampoco en las escuelas nunca, por lo menos a mí, me dieron una clase que tenga que ver con educación financiera. No, a mí nadie. tampoco. A mí me enseñaron Acá cómo, está. dónde A se mí crió no me dieron. Duarte, cómo fue la independencia. dónde se murió. Luego fui a la universidad y Sí. me enseñaron cómo hacer dinero, pero nunca me enseñaron cómo manejar el dinero. Entonces tú tienes el siguiente escenario. Hay un jovencito que tiene 16 años, 17, y sale de la escuela y luego entra a trabajar cuando cumple 18, pero nunca ha escuchado de cómo se maneja una tarjeta de crédito. No, dale para allá. El banco le da una tarjeta de Ay, crédito ay, para ay. iniciar su Ay, crédito. ay, ay. Pero muchas veces los bancos a una persona no miden cuánta tarjeta de crédito le dan. ¿Y por qué, Jesse? Bueno, porque la tarjeta de crédito es el producto más rentable que tiene un banco. Porque si yo te menciono a ti, por ejemplo, ¿cuántos intereses tiene una tarjeta de crédito que son entre 8 y 10 intereses diferentes? Tú dices, wow, pero ¿cuánto dinero? Entonces, lo primero es que un joven tiene que hacer es organizarse, saber dónde estoy, qué quiero, tener una asesoría financiera. Ahora, de parte del Estado también debemos fomentar el tema de la educación. ¿Por qué muchos de nuestros negociantes, yéndonos a la parte de negocio, una empresa que abre hoy, en promedio cierra entre 1 y 3 años, ya está cerrada? Ya está cerrada. Porque no tiene educación financiera. Porque empiezan a hacer dinero, empiezan a saber cómo producir el dinero, pero no sé cómo manejarlo, no sé cómo gastarlo, no sé cómo invertirlo. Entonces mi vida útil, tanto como joven como empresa que va creciendo, entonces es muy, muy corta. Entonces tú te encuentras que un joven de 25 años ya tiene el crédito dañado, que es sumamente fácil de arreglar, pero lleva un tiempo el poder tomar. Finalmente, Ángel, el tema del IPI que es la gente lo conoció, mucha gente lo conoció ahora en el marco pero poca gente lo sabe explicar y lo sabe calcular. Si tú pudieras hacer una explicación Breve. pedagógica y Claro. didáctica de, por ejemplo, olvidémonos de la propuesta, Claro, vámonos a la realidad. a la realidad. La realidad del IPI son 9 millones, 9.3 más o menos. 9.3 millones. 9.8. Sí, bueno, 9, sí. Nueve- Lo podemos redondear en 10. Nueve- Hacer el cálculo. 10 millones, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo 10 millones? Entonces, ¿cómo es explica cómo es la dinámica del pago? De pago. Claro. ¿Por qué llegamos a 10 millones? O sea, ¿es en virtud de una ley, una resolución? ¿Por qué No, llegamos? pero a mí me Claro. interesa es no cómo llegamos. A mí ¿Cómo me interesa funciona? ver cómo funciona. Claro. Es decir, por ejemplo, tú tienes un apartamento de 11, ¿cuánto tú vas a pagar? Tú tienes un apartamento de 20, ¿cuánto tú vas a pagar? Tú tienes un apartamento de 9, pagas. Es decir, Claro. para ¿Se que la paga gente... la totalidad del claro. costo Es decir, o que el sí, que la gente excedente a los 10 tenga, que la gente millones? tenga la idea de cuánto paga Muy para bien. ver para ver la dinámica de Cómo funciona. Claro. Claro. Mira, esa es una pregunta muy importante y sobre todo a la clase media le afectó mucho en este tema de la reforma. Pero yéndonos a cómo funciona actualmente el IPI. Sí. Tú vas a un banco o compras una casa Sí. que cuesta 10 millones de pesos. Digamos que el IPI está en 10 millones, ¿verdad? Tú no tienes que pagar ningún tipo de impuesto por la vivienda que tú tienes, por esa vivienda. Ahora, digamos que mañana tú adquieres otra vivienda. Para tu hijo. O Para un tu solar. hijo, para tu esposa Entre los o para dos. inversión, que está a nombre tuyo también. Sí. Esa otra vivienda cuesta 5 millones de pesos. No se toman individual,
sino que se Se te suma. suma a tu patrimonio. Son 15 millones. Ya tú no tienes 10 millones, tú tienes 15 millones de pesos. Correcto. Y en base a Pero- esos 15 millones, tú vas a pagar el 1% De cinco. del De la diferencia. excedente de los 10 millones que tú Correcto. tienes exento. Entonces, digamos que de esos 5 millones, tú vas a pagar anualmente 50,000 pesos. Que son, sí, Son 50,000 pesos, que es el 1% de 4.800 5 pesos millones. mensual. Eso es fuera de lo que era la propuesta actual, ¿verdad? Que digamos que hasta ahora es razonable. Un 1% es un poco más alto que lo que cobran los países de la Sí, la región, región. pero también es algo razonable, ¿verdad? Porque una persona que tiene una vivienda de 10 millones de pesos probablemente al año puede pagar 50,000 pesos. Ok, no, muy bien. Yo creo que ahí... Vamos entonces a traer otra vez a Ángel. Sí, claro, para hacer una... Porque Soy de usted. Para hablar más hoy amplio. es que se quedan muchos temas. Hoy está lleno un poco. Sí. Pero La semana que yo viene quiero podemos- que tú vuelvas, una por tu juventud, cuando yo con un joven así brillante como tú se está desarrollando, en todos los sentidos de la palabra, porque Sí. lo bueno es que tú andas con un buen vehículo ya. Y ya usted lo, Más o menos, y ya más o usted lo va a menos. contratar y ya usted lo va a contratar como asesor Más o también, menos. También lo vamos a personalmente. contratar, ¿tú entiendes? Usted particularmente. Es mi asesor, pues, ¿eh? Usted lo va a Sí. contratar como asesor. Ya está Asesor. contratado como. No, es que lo necesito. ¿Eh? ¿Lo necesita usted? Sí, sí. Está contratado ya. Ya está contratado. Yo lo Ok, necesito. ok. Ángel. Está contratado, Ángel. Bien, Ya estamos contratado. contratados. Yo contento que usted ya me haya tenido por aquí. Y sería bueno, bueno que tú fueras con una familia. ¿Cuántos hijos tú tienes, nietos? Como reunirlos. Vamos a comer una pizza y explicarle en el pizarrón cómo se ahorra. Para que yo vaya entendiendo. ¿Tú entiendes cómo es? Bueno, Sí. yo tengo 2 niños Ok. para terminar. No sé si Sí, estamos sí, al sí, aire. dale, dale. Sí, 2 sí. niños, uno de 5 y uno de 3 años. Ambos tienen la particularidad de que están dentro del espectro autismo. Pero los dos. Oh. Pero uno más que otro. Ok. Yo dejo un menudito ahí. Ujú. El problema mío no es que ellos lo vayan a entrar en la boca. El problema es que ese dinero era para el botellón de agua y ellos lo echan en la alcancía que tienen. Ok. O sea que incluso O sea, tienen cuando cultura de hay ahorro niños ya. que tienen oportunidades, podemos crearle desde joven la cultura de Sí, poder la ahorrar. cultura del Y tú lo ahorro. ves que ellos andan con su alcancía. Vamos a hacer un. Todavía no la abren. Vamos a hacer un segmento No lo con saben abrir, un segmento no saben con abrir. Ángel. Pero Mira, ellos saben sería ahorrar. buenísimo un segmento Vamos, con vamos a hacer Ángel. un segmento Si con estás Ángel. dispuesto. Un segmento con De Ángel. finanzas. De cultura financiera. Sí, sí. Sí, porque usted Cultura lo que quiere- financiera. A usted te gusta tener aquí son políticos. No, Trae la no, gente no. que puede orientar. Cultura financiera con Exactamente, Ángel. estamos de Ángel. acuerdo. Con cultura financiera con Ángel Totalmente. Chala. Exacto. En la mañana con Dari. Estamos- Bien. estamos- Que hace falta cultura financiera en este país. Sí. La gente no sabe, No sabe. no conoce. Ni tú Y sabías, sí. ni tú sabías la sumatoria. ¿Eh? Yo pago en el año 534,000 pesos Dale, de lo IPI. grande Sí, es pero que, no por me ejemplo, maltraten en el aire. tú no. sabes que Sí, dale. Aprende Tú sabes eso, que que hay- la sumatoria de todo tu bienes. para fomentar eso que tú dices, una persona que toma un financiamiento Ajá. hipotecario de Sí. 7 millones de pesos Sí. a 30 años, como me sucedió a alguien No, que llegó no, ayer, se murió el mismo. a 13%, termina pagándole al banco 30 millones de pesos Ay, María, por una sí, vivienda. va, llévatelo, no sé quién. Ay, Dios. Vámonos de aquí porque Dios yo estoy mío. pagando más. Yo estoy pagando mucho más en una casa. No me digas. Vámonos. Vámonos. Él compró una casa. La Ay, mañana con Dari Terrero. Por Super Q 100.9 FM, Ruta 66 TV, YouTube, La mañana con Dari. Buenos días desde UBA FM y UBA TV HD para la mañana con Daris y la Super Q. Un reporte de Ramón Antonio desde Neiva. En San Juan de la Maguana, el ingeniero Ramón Alburquerque reiteró su apoyo a la realización del estudio de impacto ambiental en el proyecto minero Los Romeros, ubicado en el norte de San Juan de la Maguana. Al ser abordado por la prensa, Alburquerque expuso que con la realización de dichos estudios, San Juan de la Maguana solo gana, ya que sabrá si hay mucho o poco oro, cómo se debe explotar y sobre todo si la explotación afecta o no al medio ambiente. Expuso el especialista que en caso de que se demuestre que no conviene porque serán afectados los recursos naturales, entonces no se debe permitir que se lleve a cabo dicha explotación. Pasando al municipio de Cabral, el señor Rafael Félix Espinosa cuestionó la decisión de la Sala Capitular de la Alcaldía del municipio de Cabral de aprobar un préstamo de 10 millones de pesos para la compra de un solar donde se construirá el mercado de ese municipio. Félix Espinosa, conocido en el municipio de Cabral como Fifi, consideró que el solar que se pretende adquirir estratégicamente no es conveniente para la construcción de dicha obra. Considera que dicho préstamo representa una carga económica para el ayuntamiento del municipio de Cabral. En otro orden, en un trágico suceso ocurrido la noche del domingo, el dominicano Félix Ogando, de 43 años, perdió la vida de manera violenta en el municipio de Las Matas de Falfán, provincia de San Juan.
Según las informaciones, Ogando, quien se dedicaba al transporte en motoconcho, fue asesinado a puñaladas por 2 ciudadanos haitianos. Los hechos se desarrollaron cuando Ogando fue contratado por los extranjeros para trasladarlo a un lugar determinado. Sin embargo, se presume que el verdadero objetivo de los haitianos era cometer un robo. Al parecer, una vez en lugar solitario, los agresores atacaron a Ogando con armas blancas, causándole heridas mortales en distintas partes del cuerpo. Desde UBA FM y UBA TV HD para La Mañana con Daris, un reporte de Ramón Antonio desde Neiva. Buenos días. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. En el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial apoyamos la innovación y el emprendimiento para las industrias manufactureras en la República Dominicana. Emitimos el registro y la calificación industrial y brindamos servicios de asesoría y asistencia técnica en incubación de proyectos, además de contar con una serie de programas que promueven la innovación y el desarrollo del sector. En Proindustria estamos comprometidos con el cambio. Trabajamos arduamente apoyando nuestras industrias, expandiendo nuestras zonas francas y abriendo oportunidades a los inversionistas extranjeros. Apoyamos las micros, pequeñas y medianas empresas y las encaminamos hacia la innovación y la competitividad. Proindustria renueva su compromiso con el sector industrial manufacturero, piedra angular del desarrollo de la nación. Desde proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia, redoblamos el compromiso de impactar a miles de personas en cada rincón del país. Con nuestro programa de inclusión social Primero Tú, representamos un vínculo de esperanza para miles de familias dominicanas. Desde construir hogares hasta regalar sonrisas